En estos últimos audios hemos estado reflexionando sobre Jesús, la importancia de conocer a Jesús, de ser seguidor de Él. Si yo fuese seguidor de un cantante, creo que naturalmente conocería, si no todos sus temas, la mayoría de ellos. Estaría buscando cuál es el nuevo. Hoy en YouTube hay un mecanismo para poder estar al día con lo que nosotros tenemos de seguimiento a un cantante, a un escritor, a lo que sea. Podemos seguirle. Allí apunta la campanita y todo lo que esta persona hace va a llegar hasta tu teléfono. Imagínate. Ahora, si eres seguidor de un político, por supuesto, quieres saber cuáles son las propuestas y está dispuesto a apoyar. Pero muchos cristianos dicen ser seguidores de Cristo, pero en realidad conocen mucho de religión, o conocen mucho de ritualismos, conocen mucho de costumbres. Saben que hay que hacer ciertas cosas, pero a veces no saben por qué. Pero dicen ser cristianos, pero no conocen a Jesús, no son seguidores de Jesús, no siguen sus historias, no conocen qué hizo y por qué lo hizo, qué sentido tuvo lo que Él realizó en algún momento. Y eso estamos haciendo ahora. Estamos buscando aquellos acontecimientos que Jesús realizó y reflexionando en ellos. Vamos a ver ahora en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, donde dice lo siguiente: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayuden. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí comenzamos viendo que Jesús dice que aconteció que yendo camino. Ahora, esta frase muchas veces se repite: Jesús de camino a. Jesús era un movimiento, no un establecimiento. Cuando pensamos seguir a Jesús, muchas personas piensan más en el establecimiento que en el movimiento. No sé si me entienden, pero cuando tú dices que eres cristiano, ¿qué piensas? En el lugar donde asistes, ¿o no? Muchas veces es ahí. Es cómo voy a presentar el lugar donde yo asisto para invitar a alguien, al establecimiento. Ahora, el establecimiento era necesario porque cuando hay movimiento es necesario establecer a un grupo, establecer a los creyentes. Cuando un grupo de personas que creen en Jesús y siguen a Jesús están estudiando la palabra, están establecidos en un lugar o por un medio, como por ejemplo ahora es YouTube o Facebook o cualquiera de estos medios que produce Internet. Ahí hay un establecimiento. Pero Jesús era un movimiento y es un movimiento. Él iba camino a. Y por supuesto, como iba camino a, en ese camino a entró en una aldea. Y no solo entró en una aldea, sino que Jesús no estaba interesado por los territorios, estaba interesado en personas. Y entró a una casa, a donde había una mujer llamada Marta, que le recibió. Y esto es quien le recibió, es como aquellos que han recibido a Cristo. Al recibir a Cristo tú estás diciendo: Señor, este lugar
esta casa, este trabajo, esta vida mía, todo lo que soy, yo lo pongo a tu servicio, a tus pies. Y Marta vio la gran oportunidad de servirle al Señor. Y me imagino que cuando Marta vio a Jesús, no vio solamente a Jesús, vio también a 12 y quizás a una comitiva mayor. Nosotros nos ponemos a pensar que Marta, en realidad afanada y turbada, ¿cierto? Como le dice el Señor, estaba despreciando al Señor porque Él estaba hablando en ese momento y bueno, y nosotros nos ponemos en un lugar muy espiritual. Pero pónganse, sobre todo las mujeres, pónganse en el lugar de Marta y ustedes están recibiendo a alguien importante porque él era famoso, podríamos decir así. La gente, Jesús no pasaba desapercibido cuando caminaba en algún lugar. La gente sabía que había algo allí que se podía esperar de él. En este momento habría sido un cantante famoso, o un escritor famoso, un personaje, un político o alguien que hoy en día la gente dice, yo lo conozco. Ya con solo conocerlo, me llamaría la atención que entrara a una casa determinada. Uno querría saber por qué está en esa casa, qué está haciendo allí. Y cuando Marta ve a Jesús, se esmera en servirle. Se pone a trabajar allí, a preparar cosas. Pero mientras está haciendo muchas cosas, comienza a cansarse, por supuesto, es normal. No es poco espiritual cansarse. El problema es que nos cansamos cuando perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, porque en algún momento nosotros comenzamos La palabra turbada, cuando le dice Jesús turbada, es aquella persona que ha perdido la dirección de lo que está haciendo. No sabe para dónde ir, no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Hay muchos cristianos que se han esforzado mucho en sus congregaciones, como decíamos, en la institución, en el lugar donde están allí establecidos, en el establecimiento. Y hay momentos donde están cansados. ¿Y por qué se cansan? Principalmente porque ven a muchas personas que están en el mismo grupo que no están haciendo lo mismo que está haciendo él o ella. Entonces encuentra que se están aprovechando, dice. Y ya ahí empieza a perder el sentido de lo que está haciendo y se turba. Y a veces lo sigue haciendo, pero ya no es para el Señor. Ya es bajo queja. Y Marta no soportó. Pero hay algo más que le molesta a Marta. Es la actitud de María, su hermana. Porque ve a María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Aquí hay algo que es de fondo, que podría ser también parte del malestar de Marta. Y es que en aquel tiempo era mal visto que una mujer estuviese en medio de los hombres escuchando o conversando con ellos. La mujer tenía su lugar y era de servir. Entonces cuando Marta va a Jesús, en realidad piensen, ¿por qué no va a María y le dice, María, por favor, ayúdame? Sino que va a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado? Ese no te da cuidado, por favor, Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás permitiendo? Mira cómo está mi hermana ahí. ¿Qué van a decir los vecinos, la gente de aquí alrededor? Que mi hermana a tus pies se creía una discípula. Para los rabinos judíos solo existían los discípulos varones, pero una discípula era muy raro. Ella estaba aprendiendo a los pies de Jesús. Hoy en día para nosotros es normal, natural, pero en aquel tiempo no era lo que se tildaba, ¿cierto? Entonces es muy probable que ahí había un malestar también con Jesús, porque le estaba permitiendo algo que no estaba bien visto por los demás. Pero además de eso, la veía como alguien que estaba perdiendo el tiempo en aquello que ella sí estaba haciendo y que tenía un valor especial.
Ahora, me imagino que María estaba embobada y absorta en las palabras de Jesús, estaba escuchando al Maestro, estaba aprendiendo cosas que llenaban su corazón, su alma. Y Jesús le responde a Marta y le dice: Marta, Marta, te voy a llamar la atención, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y yo creo que Marta puede haberle dicho: pero Señor, no me digas que estoy turbada con muchas cosas, si ustedes son varios. Pero a Jesús era importante que Marta estuviera allí en ese momento. Marta podía dejar todo para atender las palabras de Jesús. Tendría su momento para hacer el resto de las cosas. Pero Jesús no estaba todos los días en esa casa. Hoy en día hay muchas Martas que están en la cocina y dejan a Jesús en el televisor, en la radio, en el comedor, en algún lugar allí, con una Biblia que está empolvada y todo esto. Pero la diferencia es que Jesús vino, murió, resucitó y envió al Espíritu Santo, para que ahora tú que estás en la cocina, lavando los platos, cocinando, atareada, lleves a Jesús a la cocina, para que medites en la palabra, para que escuches lo que Él te está diciendo, para que reflexiones sobre tu vida, hacia dónde vas, para que lo que estás haciendo no te llegue a turbar ni a afanar. Hay muchas mujeres que están absolutamente deprimidas, desmotivadas, porque todos los días la rutina. Pero no solamente las mujeres, también los varones. Todos los días lo mismo, vamos, nos levantamos al trabajo, del trabajo a la casa y nuevamente al otro día. ¿Por qué? Están turbados porque no tienen propósito, no tienen sentido, no han reflexionado con el Señor, no han estado escuchando la palabra de Dios para que Él mismo, su palabra, nos llene de motivación y propósito. Hay momentos especiales donde nosotros podemos dejar todos los quehaceres y estar en un lugar donde apartamos para escuchar palabra de Dios. Por eso es que es importante la congregación, el congregarse, el escuchar, el alimentarse, el oír la palabra, reflexionar sobre ella, reflexionar sobre mi vida, reflexionar sobre lo que está pasando conmigo en este momento. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué me diría Jesús en este instante? O leer una porción de la palabra, estar leyendo y meditando en ella, reflexionando, como estar a los pies de Jesús. Y estar a los pies de Jesús no es solamente estar estático, ya dijimos, Jesús no es estático, no está establecido, Él está en movimiento. Tu vida no está establecida, está en movimiento. Cada día es un movimiento, cada hora es un movimiento. Lo que hace una hora estabas diciendo o pensando, ya no está. Todo es un movimiento. Y estar a los pies de Jesús es estar en movimiento. Es estar conforme a lo que la vida me está trayendo. Y allí, a los pies de Él, recibiendo la sabiduría, la dirección para poder hacer frente a las situaciones. Hay gente que está en movimiento en un hospital, está en movimiento en su trabajo, está en movimiento en su casa, está en movimiento conversando con sus hijos, con su esposa, hablando de aquellas cosas que están sucediendo. Está en movimiento, pero está a los pies de Jesús, recibiendo sabiduría y dirección. Lo que no estaba haciendo Marta, tarde o temprano se agotó. Cuando tú no recibes dirección de Dios, tarde o temprano te agotas, ya seas un pastor, un sacerdote, un rabino, lo que sea, un líder religioso que hace las cosas porque tiene que hacerlas y no se detiene para que Dios, para que Jesús mismo le dé movimiento, un movimiento a los pies de Él y descanse y pueda tener dirección nuevamente. Lo único que logra la persona
en su quehacer, aunque sea muy espiritual, aparentemente se transforma en un trabajo, en un afán que lleva a la turbación. Qué importante es poder confiar en lo que el Señor me dice en este momento, hoy, ahora, en este instante. Siguiendo a Jesús, vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y aprender de Él y hacer lo que Él hizo es imitarle. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Eso suena muy vanaglorioso, muy egocéntrico, ¿no es cierto? Pero él dice, como yo de Cristo. Si yo imito a Cristo, lo que aprendemos de Él se reproduce. Y eso es ser discípulo de Cristo y hacer discípulos de los demás, que nos oyen, que nos ven, que viven con nosotros. No quiere decir que no vamos a tener dificultades, errores, faltas. No estamos transportando un modelo de perfección, sino que estamos transmitiendo al maestro, al que está en el taller de reparaciones. Como tú y yo necesitamos ser reparados y solamente lo vamos a ver esa transformación, esa reparación, siguiéndole a Él y aceptando que lo que Él hizo y dijo, o dijo y hizo, es lo que nosotros también debemos hacer. Que el Señor te bendiga.